Un grupo de soldados británicos y franceses se encuentran acorralados en Dunkerque por la tropa enemiga de los alemanes nazi, quienes a través de folletos les piden que se rindan. El grupo está buscando algo de suministros y de un momento a otro la situación se descontrola porque los alemanes dan con su paradero, y de ese grupo solo queda Tommy, quien corre con la suerte de toparse con el bando aliado, logrando refugiarse con miles de hombres quienes están esperando para volver a casa. Aquí se encuentra con Gibson, un soldado quien está enterrando a su compañero. Lo que presenciamos es un acontecimiento surgido hace una semana, al cual lo llamaron el muelle. Esto antes de que los civiles rescaten a los soldados. Cada uno de estos hombres tenía la esperanza de volver a casa, pero con lo que no contaban es que bombarderos alemanes atacarían la playa, provocando que cientos de vidas se pierdan, aunque sí quedaron sobrevivientes, entre estos Tommy. Ahora pasamos al siguiente acontecimiento, llamado el mar, ocurrido un día antes del rescate. George ayuda a Peter y a su papá, el señor Dawson, a subir salvavidas a su bote porque la marina requiere de sus servicios. El tercer acontecimiento que relata la película es llamado el aire, una hora antes, quienes son los encargados de proteger a sus aliados en Dunkerque. El ataque alemán dejó muchas bajas. Tommy se percata de un soldado herido y Gibson está detrás de él, sabiendo que esta es la oportunidad de poder escapar, y la guardia británica no daba preferencia a que bandos aliados suban a sus barcos. El tiempo corre y el hecho de que tengan que llegar hasta el final del muelle se ve bastante complicado, más aún cuando el bando rival comienza a atacar, lo que apura a la marina para que salgan lo antes posible. Tommy junto con Gibson llegan justo a tiempo, aunque el barco no los iba a llevar. Por eso a Gibson se le ocurre ocultarse, llamando a Tommy para que lo acompañe. Mientras que en el mar, el señor Dawson se apura a salir, antes de que la marina le encargue a sus hombres, y George también va con ellos, aún así sabiendo cuál es el destino al que van. En el aire, la fuerza aérea se topa con una avioneta enemiga, teniendo que eliminarla, lo que no les toma mucho tiempo. Farrier se quiere comunicar con el líder, aunque el único que ve es a Collins, por eso lo buscan. Tanto Tommy como Gibson escuchan la conversación que tiene el comandante Bolton con el teniente Winand, quien le comunica que no pueden evacuar a más heridos. Las camillas ocupan mucho más espacio que una persona en pie. En eso se hace presente el contraalmirante, el cual quiere saber cómo está el perímetro. El teniente le cuenta que se reduce con el pasar de los días, pero tanto la tropa británica como la francesa están resistiendo, y los tanques enemigos se han detenido, debido a que es más fácil acabar con ellos desde el cielo. Bolton pregunta cuánto tiempo espera Londres que aguante el ejército hasta negociar los términos, diciéndole que no se iban a rendir. Tienen que llevar a la armada de vuelta. Bolton pregunta por los franceses, a lo que el contraalmirante le dice que en público son aliados, pero en privado necesitan que sus tropas regresen, comentándoles que Rancy espera que lleven a 45.000 hombres, aunque en la playa tienen a más de 400.000, por eso tienen que hacer su máximo esfuerzo. Dawson encuentra un soldado en medio del océano, y junto con su hijo y George le dan una mano para que suba al bote. Al intentar comunicarse con él, este no les contesta nada. Farrier se percata de que la avioneta del líder está en el agua, y no hay rastro de él. Si no fuera poco, su medidor terminó dañado, teniendo que ingeniárselas para saber en cuánto está su nivel de combustible. En el muelle, la situación se les va de las manos, porque la fuerza aérea alemana vuelve a atacar, teniendo en una sola fila miles de hombres, quienes tratan de resguardarse, pero el ataque igual los alcanza, y aquellos que estaban en el barco se vieron obligados a lanzarse al mar, y estando cerca de ellos, tanto Tommy como Gibson brindan una mano. El comandante, frustrado y no pudiendo hacer nada, solo le queda mirar el desastre que se ha ocasionado. Para que no sospechen de ellos, se sumergen en el agua y suben con el resto de soldados, lo que les sirve para poder escapar. Los soldados son llevados a un barco más grande, en donde cuidan de ellos, solo que Gibson prefirió quedarse afuera. El soldado, al escuchar las explosiones, pregunta a dónde van, diciéndole que a Dunkerque, y por todo lo que ha tenido que pasar, esto lo aterroriza. Por eso Dawson lo tranquiliza y le pide que descanse en la parte baja del bote, dándole el cuarto que tienen. George pregunta si el soldado es un cobarde, a lo que Dawson le dice que solo está en shock, no se encuentra bien. A Peter le entra la desconfianza y sin que se dé cuenta lo encierra, lo que les costará caro, mientras que en el aire se topan con los alemanes, quienes están listos para atacar un barco británico, y entre Farrier y Collins se encargan de acabar con ellos, aunque en un descuido de Collins el enemigo logra lastimar su avioneta, dejándolo fuera de combate, siendo Farrier quien le cubra la espalda. Los del barco sufrirían un ataque rival, provocando que este se inunde. Gibson está por saltar, pero sabía que no podía abandonar a su amigo, y a pesar de los constantes ataques, eso no impide a que vaya a apoyarlo.
abriendo la puerta por la cual sale Tommy, Alex y algunos otros soldados. En el bote, el soldado quería salir, aunque al no poder abrir la puerta se desespera, y sus gritos son escuchados por Dawson, quien le dice a Peter que lo deje salir, y cuando abre la puerta ya no está, debido a que salió por la ventana. El soldado le vuelve a insistir con que den la vuelta, pero aún tiene un trabajo que hacer, diciéndole que ellos no son la marina. Además, es una persona mayor. Dawson sabe que ellos dirigen esta guerra. No solo deben enviar a sus hijos a pelear, y si quieren que su hogar siga intacto, tienen que hacer algo. Por otro lado, Farrier cubre a Collins, mientras este trata de aterrizarlo más suave en el agua, y sabiendo que se encuentra bien, sigue su camino. Tommy y Alex nadan hasta el bote más cercano, en donde está Gibson, pero como está lleno, les dicen que no pueden subir, y en este bote está aquel soldado que Dawson rescató. Este les pide que guarden la calma, porque hay más botes cerca, y para Tommy, guardar la calma no es tan fácil después de lo que acaban de pasar, aunque como tienen salvavidas, les pide que se tranquilicen. Viendo que no pueden cruzar el canal en ese bote, les dice que tienen que remar a la playa, y Gibson lanza la cuerda para que vayan con ellos. Por lo que tuvo que vivir, el soldado no está dispuesto a volver al infierno, y en este forcejeo que tienen, por accidente tumba a George por las escaleras, ocasionando que se lastime la cabeza, y Peter es quien lo ayuda. Farrier dio con la escolta que lastimó la avioneta de Collins, y no se detuvo hasta que la vio descender. También se percata de soldados que están nadando fuera de un barco que se está hundiendo. Para su mala suerte no se encuentra solo, aparte de no saber cuánto combustible le queda. Después de haber nadado por horas, llegan exhaustos a la playa. Hombre tras hombre comienzan a llegar a tierra firme, y es el coronel quien los ve llegar. Una tropa de ingenieros comenzó a hacer una clase de muelle, debido a la poca profundidad que hay en la orilla de la playa, mientras que Gibson, Tommy y Alex ven un grupo de soldados, a los cuales se terminan uniendo, y es este grupo quienes se resguardan en aquel barco que Farrier vio. Su plan es quedarse ahí hasta que la marea suba, sin imaginar cuál es el destino que les espera. De nuevo en el mar, George le dice a Peter que ser cadete es lo único que ha hecho, comentándole que le dijo a su padre que no hizo nada en la escuela, pero que un buen día haría algo, permitiéndole salir en el diario del pueblo. La mala noticia es que se quedó ciego. La situación se complica con el pasar de las horas. La tropa francesa acaba de ser replegada, y lo primero que hace el coronel es conversar con el comandante, quien le comunica que por lo ocurrido el día anterior solo enviarían un barco, a lo que este le pregunta por qué los están reservando, diciéndole que por la siguiente batalla en Gran Bretaña, y la manera para que su gente salga de la playa serían con naves pequeñas. El grupo se refugia dentro del barco. Farrier está teniendo complicaciones con el tema del combustible, y Peter le comenta a su papá lo delicado que se encuentra George. En eso se percatan de un bombardero, el cual iba a atacar un buscaminas, preparándose para rescatar a los sobrevivientes. Los cadetes quieren saber si ya subió la marea, aunque el aumento fue mínimo. En el mar, papá e hijo aprecian cómo la avioneta de Collins fue atacada, teniendo en mente dar una mano si se necesita. En el barco, los cadetes escuchan pisadas, poniéndose alerta ante cualquier imprevisto, y la persona a quien había subido al barco es un holandés, siendo el dueño del barco, quien regresó para poder irse de la playa, y este les dice que para que la marea suba faltan horas. En ese momento, una bala los sorprende. Viendo que el piloto no abrió su paracaídas, saben que tienen que ayudarlo. Resulta que la cabina de Collins está atorada, y no tenía forma de comunicarse con Farrier. Al ver que las balas tienen una sola dirección, Tommy deduce que están practicando. Mientras más pasa el tiempo, las cosas se complican. El agua comenzó a subir, por eso le piden a uno de ellos que tape los agujeros, sin imaginar que volverían a disparar, tratando de contener sus gritos para que no llame la atención. Poco a poco el agua llena la cabina de Collins, y no logra salir de ahí. Los cadetes tienen que mover el barco, y la única solución que tienen es perder peso, y Alex, creyendo que Gibson es un espía alemán, quiere que lo echen a él, sospechando porque hasta el momento en el que lo conocen no le ha escuchado decir una sola palabra, pero Tommy da la cara por él, y cuando lo obligan a hablar se dan cuenta que se trata de un francés. El collar con el nombre Gibson no le pertenece a él, se trata de aquel soldado al cual estaba enterrando. Los alemanes siguen disparando al barco para evitar que este flote. Los cadetes concuerdan con la idea de Alex, todo lo contrario con Tommy, ya que está agradecido porque él lo salvó. Aprovechando el descuido por una bala, Gibson mueve a todo el grupo, y gracias a la marea, el barco se estabiliza. Uno de estos sube a encender el motor, pero el bando enemigo lo acribilla. Antes de que Collins muera ahogado, Peter lo salva justo a tiempo. En el aire, por la falta de combustible, Farrier no llega a tiempo para evitar el ataque al buscaminas. Viendo el desastre que han causado, sabiendo que hay gente
repente dentro del barco, los alemanes no dejan de disparar, y entre todo este caos, el comandante ve cómo los civiles se acercan con sus botes, siendo la salvación de su gente. El soldado le pregunta a Peter si George se encuentra bien, y molesto le dice que no. Las bombas que caen en el buscaminas los alertan, y Peter se percata de que hay hombres en el agua, y muy cerca de ellos el barco en donde están los cadetes. Como pueden, tratan de ayudar a los soldados, quienes están cubiertos de petróleo. En la orilla, soldados suben a los botes, mientras Farrier trata de tumbar al enemigo. Sin mucho que hacer, los cadetes salen del barco, pero quien no corre con mucha suerte es Gibson, ya que su pie queda enganchado en una cadena, muriendo ahogado. Los botes se encargan de llevar a los soldados al barco de rescate. Lo malo es que el enemigo comienza a bombardearlos. El señor Dawson obliga a que los hombres bajen a cubierta, y la noticia que golpea a Peter es que George acaba de perder la vida. El soldado está muy golpeado psicológicamente, y cuando vuelve a preguntar por su amigo, Peter le asegura que se pondrá bien. El continuo ataque provoca que el barco quede inhabilitado, obligando a los soldados a saltar y quienes están cerca que se alejen. La situación se pone bastante tensa cuando ven a la avioneta volver, siendo Farrier quien se encarga de tumbarla. Sin embargo, al estar tan expuestos con el petróleo en el agua, no pasaría mucho para que el océano arde en llamas, quemando a aquellos que no tuvieron tiempo de salir. Para la fortuna de Tommy, fue el último el que sujetaron antes de irse. Farrier se queda sin combustible, y la última parada que tiene es por la playa. El comandante está contento de que los civiles vinieran a apoyarlos, y es este quien ve pasar a Farrier, pero la sonrisa se le borra de la cara cuando escucha llegar a otro bombardero. Tommy se entera de que Alex también está vivo, aunque no hay tiempo para reencuentros, porque Dawson se percata del bombardero, y gracias a las indicaciones que le da Peter, logran esquivar su ataque. A su vez, la habilidad de Farrier hace que el último enemigo caiga, lo que los soldados aplauden. Al llegar a tierras inglesas, el soldado se entera de la muerte de George, y sin decir nada, se aleja. Civiles los esperan con comida y sábanas, y un hombre ciego los felicita por su labor, con lo que Alex no concuerda, solo sobrevivieron, preguntándole ¿qué más quieres? En el muelle, el comandante llama al último soldado en la playa, y el coronel le comenta que Churchill consiguió sus 30.000 soldados, aunque la operación resultó más exitosa de lo que se esperaba, porque se rescataron a más de 300.000, aunque el comandante no se movería del muelle, diciéndole que se quedaría con los franceses. En el tren está en camino a la estación de Woking, y aprovechando que el niño tiene periódicos, le pide uno. Alex está preocupado por el cómo reaccionará la gente cuando lo reciba, porque al final de cuentas terminaron huyendo. En la ciudad, Peter va al periódico, buscando que publiquen una nota sobre George. Tommy lee un artículo sobre este enfrentamiento, en donde Churchill rescata la evacuación, y para sorpresa de Alex, la gente lo recibe con palmas, admirando lo que hicieron por su nación. Farrier logra aterrizar su avioneta, quemándola para que no caiga en manos enemigas, pero como Alemania ha tomado esta parte del territorio, es capturado. George pudo cumplir el sueño que tenía, siendo nombrado como héroe en Dunkerque, y lo que se espera es que se siga luchando por la nación. ¡Dime gracias, papi!